Los buenos días al país, los buenos días a todos los que nos siguen a través de este multimedio Su Mundo, en este su espacio Ciencia y Más, espacio que como cada sábado lleva lo que es un módum de enseñanza, pero sobre todo tratar de guiar a esa juventud a través de los caminos y lo que es la ciencia. Hoy, como cada sábado, un programa especial y aquí con este equipo de genios que tenemos acá, encabezado por primero nuestro líder y guía, el ingeniero Ramón Alburquerque, de igual modo el profesor, filósofo, el Félix Cid, y de igual forma el ingeniero químico Juan de Dios Gabriel, y quien les habla, el ingeniero Héctor Vázquez. Estamos aquí para hacer un análisis cuantioso sobre lo que es la geopolítica y sobre todo esto ya aún al cumplirse ya el primer aniversario de lo que ha sido la fatídica guerra en Ucrania, con lo que, como bien nos habían dicho antes, el mismo ingeniero Alburquerque nos decía, ha sido una guerra donde quien ha perdido más que eso ha sido el mundo entero. Los buenos días. Bueno, muchas gracias, Héctor, Radamés, a Juan y al profesor Cid. Cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Tal vez el mundo quiera saber por qué Rusia hace eso. ¿Se estará buscando Rusia gratuitamente que toda Europa se le ponga en contra y Estados Unidos también? ¿Qué gana Rusia con tener las naciones más avanzadas, exceptuando China? Porque también se le suma Japón en su contra. Cuando usted ve algo así, siempre búsquele la causa. ¿Por qué? Todas estas sanciones le harán daño a Rusia, a la economía rusa. Esos magnates de la economía rusa que se cuentan entre los más ricos del mundo, ganan poniéndole sanciones, quitándole o embargándole, decomisándole sus propiedades a nivel mundial, estén fuera o estén en el mismo Rusia. Entonces, si no gana, porque los franceses, que en el mundo moderno han sido los que salieron y empezaron a estudiar el crimen de manera científica, tienen una frase muy famosa que dice: cuando tú veas un crimen, cherche l'argent, investiga el dinero, cherche la femme, investiga a la mujer, y cherche le pouvoir, investiga el poder. ¿Qué significa? Que los crímenes, o casi todo lo que hacen por lo menos las personas, es o por una mujer, la pasión, el amor, el sexo, el arrebato de la lujuria, el dinero y el poder. Casi nadie comete un crimen por altruismo, porque ama mucho al mundo, déjame matar a este. Porque yo amo mucho la naturaleza, déjame hacer un holocausto o un genocidio. No, la gente, eso es a nivel personal, pero si es a nivel de los estados, como los estados a su vez están dirigidos por personas, los estados, esas entidades o esas personas jurídicas reflejan las mismas reacciones que las personas. ¿Qué teme Rusia, para no alargar mucho este cuestionamiento? Es que Rusia es la nación de mayor cantidad de territorio en todo el mundo. 17 millones de kilómetros cuadrados tiene. 17.034.000 kilómetros cuadrados. Pero tiene el inconveniente de una reducida población de 144 millones de personas solamente. Es mucho trabajo para tan poca población ocupar, utilizar, aprovechar
tanto territorio. Pudiéramos decir que está prácticamente vacío. ¿A razón de qué? Si son 17 millones de kilómetros y solo tiene 144 millones de personas, estamos hablando entonces que esos 144 millones dividido entre 17, eso toca como a 7 personas o 6 personas por kilómetro cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que hace 60, 70 años y más, hace más tiempo, cuando se formó ese imperio en los 1700, Rusia siempre ha sido un territorio inmenso. ¿Pero por qué lo ha sido? Porque a nadie le interesaban esas zonas del planeta subárticas y árticas. Es que Rusia, fuera de los esquimales y algunos 2 o 3 pueblos pequeños muy especiales, Rusia es la nación que vive en las latitudes más frías del planeta. La mayor parte del territorio ruso, como 9 millones, están dentro del círculo polar ártico. Y nadie iba por ahí. Algunos investigadores, a nadie se le ocurría que el subsuelo de esos territorios iba a ser tocado nunca. Pero por la explosión demográfica, que ya andamos por los 8.000 millones, cuando en 1900, hace 122 años, el mundo solo tenía 1.700 millones de habitantes, pero en 1950, hace 72, 73 años, el mundo solo tenía 2.500 millones de habitantes. Y en tan solo 73 años hemos saltado en 5.500 millones más. Esa presión ha hecho que todos los espacios del planeta sean investigados en busca de recursos. Y ahora se ha descubierto que esos 17 millones de kilómetros cuadrados, antes llenos de hielo en su gran parte, las estepas, las tundras rusas, que no agrícolamente no son aprovechables, solo los renos pueden tal vez sacar algunos musgos de esas estepas y de esas tundras, con temperatura de menos 20, menos 30, menos 50 grados centígrados. Pero en los últimos 50, 60 años se ha descubierto la inmensa cantidad de gas natural, de petróleo, de carbón, minerales, usted los menciona, nada más. De todo. Y entonces eso le ha ido dando a Rusia, aunado a la aplicación de una mesa de pensamiento estratégico permanente, porque los pueblos eslavos son muy inteligentes, muy dados a la planificación. Además, la planificación es un resultado del tanto tiempo que tienen permanecer bajo techo por el frío inmenso. El clima es tan duro que los obliga a pensar, porque allí el que se descuida, el que no corta suficiente leña para guardarla y poder usarla, el que no cultiva suficiente alimento y lo sabe preservar y conservar para los tantos meses que la tierra no produce nada, el que no se planifica, el que no se organiza, sencillamente no tiene cavidad allí. Solo puede vivir el fuerte que se organiza, que se planifica. Por eso entonces, concluyendo, Rusia es ahora la envidia del mundo. La envidia del mundo. Y entonces, si está aliado, como decía, si aplica una política de pensamiento profundo, de estrategia, ¿qué ha hecho Rusia? Se dedicó a producir ¿qué?
produce casi el 20% de todos los fertilizantes que necesita el mundo entero. ¿Qué dijo Jair Bolsonaro, ultraconservador? Y obviamente todo conservador tiene la tendencia a ser opuesto a esa Rusia que antes era la portavoz del mundo comunista y que ahora no ha dejado de ser totalmente, no ha pasado a ser totalmente capitalista. Es un Estado mixto. ¿Qué dijo Jair Bolsonaro cuando Estados Unidos le presionaba para que sancionara a Rusia y a Putin? No puedo hacerlo porque nuestra agricultura y Brasil ahora mismo es una potencia agrícola, el mayor exportador de pollo, el segundo exportador de granos, el segundo exportador de soya. Brasil dijo, los fertilizantes los compramos casi todo. Ahora mismo hay un artículo de este escritor de CNN y productor de programa, ahorita me viene el nombre, Andrés Schopenhauer. ¿Qué dice él? Que son ingratos Brasil, Argentina, Colombia, bueno, de más está decir Venezuela, pero él mencionó específicamente a Argentina, a Brasil, a Colombia y otro de los grandes, creo que fue Perú, en no apoyar la política de Occidente de sanciones a Rusia y a Putin. Pero Jair Bolsonaro dijo que yo dependo, Brasil depende en un 65% de los fertilizantes rusos. Pero además de eso, es que hemos querido comprar los fertilizantes alemanes y de Estados Unidos y son 3 veces más caros. Entonces, concluimos diciendo, a Rusia básicamente se le tiene unas intenciones de desarticularla. Los centros del pensamiento capitalista mundial piensan que Rusia tiene demasiados recursos para un país tan pequeño en términos de población, y ahora más, para que todo ese poder esté en manos de un muchacho de origen humilde que no viene de las clases clásicas del poder, que surgió de una clase media de un barrio de San Petersburgo, que un tío de él era alcalde de la ciudad, lo ayudó a estudiar, luego para poder seguir estudiando entró a la KGB, entró a estudiar inteligencia y a estudiar estrategia, y de repente, tras la caída de la URSS en mano de Mikhail Gorbachev, asciende Yeltsin, el alcohólico, pero el osado, pero el atrevido, y entonces Yeltsin ve en este muchacho que había nombrado como jefe de la KGB, le ve condiciones de ser un líder, lo pone como su asistente, luego como el presidente de primer ministro, y luego entonces se le elige formalmente y ya tiene casi 15 años, 16 años en el poder. Y tener tanto poder, pero qué más peligroso se vuelve Rusia, no solo por tener la mayor dotación de recursos, pero ¿qué ha pasado con los países que tienen muchos recursos? Arabia Saudita ha sido objeto de todos los ataques por el mundo occidental hasta que se rindió, aliada de Estados Unidos, le sacó los pies ahora últimamente, porque el hoy presidente Biden parece que cometió un error, no pensó que pudiera pasar en el futuro, pero cuando era candidato a la presidencia, ante la muerte de Khashoggi, el gran periodista de origen de
saudí de el Washington Post y otros periódicos, The New York Times también de Estados Unidos, Sí. ante la muerte de Khashoggi, nunca pensó que él iba tal vez a llegar a presidente, y dijo que el príncipe árabe responsable de su muerte, que hoy es el jefe de Arabia Saudita, él lo iba a hacer un paria mundial. Ahora Salman le ha dado las espaldas a Putin. A Biden. Pero ¿qué hizo Bush con Irak por tener muchos recursos? Se inventaron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. ¿Para qué? Para destruir esa estructura de poder y tener sus manos como la tienen en ese reservorio casi infinito de energía que tiene Irak. Pero ¿qué han hecho con Venezuela, que es la reserva más grande de petróleo del mundo? Entonces está claro por qué fue la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina. Bueno, fue porque era el reservorio y la producción más grande de caucho que tenía el mundo. Sí, claro. Entonces, de que el poder capitalista anda detrás de los recursos naturales, porque ¿en qué se basa el desarrollo de los pueblos? En el aprovechamiento de los recursos naturales, racional o no. De manera que esa pudiera ser la explicación de por qué esta visión hostigadora del mundo occidental contra Rusia. Ahora, contra Rusia, pero eso se queda solo en Rusia. No, es que Rusia es aliada de China. Y entonces China ahora tiene la mitad o más de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo. No la mitad del Producto Interno Bruto, la mitad del comercio. Y tiene el 20% del Producto Interno Bruto. Pero ese 20% rivaliza con el mismo porcentaje que tiene la potencia que hasta estos años había sido la hegemónica del mundo, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hoy se debate en la cuerda floja de dejar de ser la potencia hegemónica del mundo o seguir siéndola. Y para eso está actuando, buscando su aliado más desarrollado, tanto como él, o un poquito menos, que es Europa. Ahora vamos a ver luego qué le está pasando a Europa para saber si eso va a continuar, si Europa seguirá unida junto a Estados Unidos en esta guerra que cumple un año y que no sabemos cuánto tiempo más durará. Eso es así. Bueno, nosotros volvemos en breve, vamos a hacer el primer corte comercial, recordándoles que pueden seguirnos a través del canal 1101 en HD de Claro TV, de igual forma en el canal 46 de Wind Telecom y en el canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, de igual forma en el canal 647 de Amazon Fire TV, que es visto en más de 40 sistemas de cables a nivel del mundo. Entonces, nosotros, como les decíamos hace un momentito, tenemos una gran batería de preguntas, sobre todo a raíz de este análisis muy certero que, como siempre, hace el ingeniero Ramón Alburquerque, para lo cual tenemos un montón de cosas que preguntarle, sobre todo a nivel de la economía. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son esos focos de mercado que se han visto afectados? ¿Verdad, Juan de Dios? Uh-huh. Sí, bueno, ingeniero, usted sabe que este conflicto ha tenido ya un año, como usted bien explica, un conflicto que le ha dado problemas al mundo. De China ha buscado una forma de tratar de buscar las soluciones para este conflicto. Principalmente vimos que el canciller chino, Wang Yi, se reunió con el presidente Putin en Rusia. Nosotros nos gustaría escucharle usted, ¿cuál es la visión que usted cree? Bueno, China tiene una visión de que primero deben respetarse la autodeterminación de los pueblos. Segundo,
que debe respetarse la territorialidad. Tercero, que debe haber un cese inmediato al fuego. Cuarto, que deben ir a las mesas de las negociaciones. Quinto, que el mundo debe ser multipolar. Sexto, entrar en el tema del respeto a las prácticas de comercios justas. Séptimo, que se deben eliminar todas las sanciones que se han impuesto, porque dice China que las sanciones deben imponerlas solo las Naciones Unidas, sin que hayan votos que la detengan, es decir, aprobado también por el Consejo de Seguridad, porque las sanciones unilaterales traen más conflictos que lo que intentan resolver. En fin, un conjunto, el mismo Zelensky ha dicho que espera la presentación de las propuestas chinas con sumo interés, aunque algunos de los países de Europa, los más beligerantes, y nos ha extrañado que ahora el gobierno de Pedro Sánchez de España está luciendo como el más beligerante casi de todos. Sí. Yo le atribuyo esto a nivel personal, lo atribuyo a que España solo depende en un 8% del gas ruso, o dependía, porque ya posiblemente, en razón de que de hace más de 30 años España está conectada con el gasoducto que viene de Algeria, de Marruecos, también lo está Italia, con dos líneas, una va desde Marruecos, otra va desde Algeria. A estas líneas ahora se va otras, entonces salen y llegan a Portugal, de manera que los 3 puntos donde los gasoductos que van de África o del Magreb a Europa, dos van a Italia, uno va a España y otro va, 2 van a España y otro a Portugal. Son 5 líneas, sí, de 3 líneas madres. Y ese gas es el gas de Argelia, que tiene considerables reservas, de Marruecos y de Túnez, de Tunisia. Pero también ahora se va a agregar gas de las líneas de Trípoli, de Libia. De manera que, y por eso parece que España tiene esa beligerancia, que incluso está prometiendo que envía 7 Leopard 2, que son los tanques de guerra supuestamente acorazados, que tienen una enorme resistencia, que por cierto, esos tanques se acorazan porque utilizan en las minas de uranio el uranio empobrecido, que no es 235, que es el que se utiliza, es intensamente radioactivo, que se utiliza para la desintegración atómica. Bueno, el 238. El 238, el uranio, cuando se aísla y se produce como metal, es profundamente pesado y muy duro, y entonces se utiliza para planchas de blindaje, que dan excelentes resultados. Pues eso es básicamente la posición de China. Al mismo tiempo hay que saber que Rusia se ha mantenido fuerte gracias al hecho de que ya antes de la guerra, hace 6 años, se tenían en construcción los gasoductos desde Rusia hasta China, y estaba funcionando lo que se llama el gasoducto de Oriente. Pero ahora terminaron y pusieron en funcionamiento desde el principio del 2022 el poderoso de Siberia, que es un gasoducto que tiene 11.300 kilómetros de longitud, por donde van a circular 300 billones de metros cúbicos de gas,
que Rusia le vende a China y ya firmaron un acuerdo por 30 años de suministro de gas. Entonces, lo cierto es que estos acuerdos, que nada tienen que ver con la guerra, porque en realidad venían desarrollándose mucho antes de la guerra, y estos acuerdos entre Rusia y China son anteriores a la guerra, pero no hay duda de que se han fortalecido. Así mismo es ese acuerdo que se logró, y ellos se reunieron en una ciudad llamada Vladivostok. Eso es Vladivostok, correcto. Está en Oriente. Ahí, bueno, ingeniero, el tema económico, el crecimiento económico, hemos visto que los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dicen que Europa es el continente que menos que va a crecer este año. Bueno, no solo eso. Si yo fuera un líder europeo, yo no le dijera a Estados Unidos que dejo de ser su aliado, porque muchas de esas naciones resurgieron después de la Segunda Guerra Mundial gracias a las inversiones masivas que hizo Rusia, que hizo Estados Unidos, a través de lo que se llamó entonces the World Bank for Reconstruction and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y el Desarrollo, que es lo que se llama hoy simplemente el Banco Mundial. Pero también el Plan Marshall, ese plan que en su principio era solo de 20,000 millones de dólares, pero que terminó siendo de 600,000. Con ese plan fue que se reconstruyó Alemania, se reconstruyó parte de Italia fuertemente, parte de Bélgica, bueno, todas las naciones que habían sido fuertemente dañadas. España se quedó atrás, porque España no participó por estar Franco en el poder del Plan Marshall. Además, España fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y además tenía una ojeriza porque siempre se dijo que por las defensas que hicieron los alemanes de Guernica, Franco siempre tuvo una simpatía muy especial con Hitler. Entonces, pero todas esas naciones fueron reconstruidas con dinero de Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué, si yo fuera líder europeo, revisara esto? Porque Europa presten atención, se está desindustrializando. Ahora mismo, el informe del Comité Ejecutivo de la Comisión Europea, que es el Comité Central de la Unión Europea, está dando cuenta de que se han retirado de Europa más de 4.200 industrias. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el escenario de todas las guerras mundiales? Europa. El único continente que ha estado fuera de toda guerra mundial ha sido América. Pero el escenario de guerra principal de las guerras mundiales de todas ha sido Europa. En segundo lugar, Asia y el norte de África y hasta Oceanía, porque como Gran Bretaña estuvo tan vinculada a las dos grandes guerras mundiales, también lo estuvo su colonia, que era Australia, que Australia es el 90%, el 80% del territorio de Oceanía. De manera que hasta el continente de Oceanía, tan profundo en el sur, ha participado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde nunca se ha tirado un tiro por ninguna guerra mundial? Aquí en América. Las naciones americanas han ido a pelear en guerras mundiales en otros escenarios, pero aquí nunca. Hemos tenido guerra entre nosotros, y algunos, cuando la guerra de independencia, España tuvo que venir a pelear con nosotros, cuando la guerra de las Malvinas, etcétera. Pero América ha estado libre de guerra mundial. Ahora bien, siendo Europa el escenario de las guerras mundiales, y ahora agudizándose
al cumplir este año, más que nunca la guerra en Ucrania, siendo una guerra por la energía. Tome nota, es una guerra por la energía. A través de Ucrania cruzan 7 gasoductos desde Rusia, 7 por no cruzar. Desde Rusia hasta Europa cruzan 11 gasoductos, 7 por Ucrania. ¿Y usted ha oído alguna vez que ha habido un sabotaje de uno de esos 7 gasoductos que cruzan Ucrania? Ninguno ha sido saboteado. Ahí no ha caído ni un misil ni ninguna bomba. Ni siquiera por error. Ni por error. es que ahí, ¿por qué? Porque de ese gas sigue viviendo Ucrania. Es más, Ucrania perforaba las tuberías de los gasoductos rusos y se conectaba ilegalmente y se robaba el gas. Y todavía hay puntos donde se los roba. Y vino Putin y tuvo que ponerle régimen a eso. Pero oigan, el escenario de la guerra, eso es Europa. Una guerra por energía. Entonces eso quiere decir que las naciones europeas están pagando la energía 3 y 4 veces su precio. Ese es el grito de la población. O sea, ingeniero, que si de alguna forma cesara el fuego ya en definitiva a través de estas negociaciones que se están llevando a cabo, podríamos decir que veríamos una reducción circunstancial en los precios tanto del gas natural. Caerían todos caerían. Pero no solo esto, ¿qué hace una industria en Europa ahora? Piénselo bien. Una gran empresa de estas globales, fabricando automóviles, piezas, máquinas de lo que fuera, en Europa. Grandes plantas de productos alimenticios, de aseo, de higiene para el hogar, para las tantas industrias que hay. En Europa, escenario de la guerra, hablándose ya de guerra nuclear, hablándose ya de que Rusia se retira del pacto de los antinuclear, el START 3, hablándose de que ya la energía es 3 veces el costo. Y entonces las naciones que siempre en tiempos de guerra aumentan los impuestos a las empresas. ¿Qué hacen las empresas en Europa? Se están yendo. Y ese es el precio que las naciones europeas están dispuestas a pagar por ser aliados de Estados Unidos. Y el Fondo Monetario Internacional dice que Europa va a crecer 0.5. Va 0.5 porque su crecimiento ha caído estrepitosamente. Pero hay naciones de esas que están haciendo de la suya. ¿Cómo cuál? Alemania. ¿Qué hizo el canciller o primer ministro, pero que allá se llama canciller de Alemania? Cuando lo presionaron, que no quería, Alemania no quería porque el principal socio de Rusia es Alemania. Es que el Nord Stream 1, que costó casi 10.000 millones de euros, es de capital alemán y capital ruso. Gazprom, que era una empresa que estaba en la bolsa de valores, que Rusia con la privatización había vendido en un 80 y tanto %, pero en el 2008, 2009, y esas son las cuestiones que tienen al pueblo ruso apoyando a Putin. Tuvo un golpe de genialidad y aprovechó la caída de las bolsas en esa crisis financiera terrible del 2008-2009 y recompró las acciones de Gazprom, de Rosneft y de todas estas empresas, y han vuelto a ser empresas de capital gubernamental estatal. Entonces es obvio que hay problemas en Europa. Es obvio que la falta de crecimiento es un reflejo de que esta guerra está golpeando en los
puntos y en los nervios más sensitivos de toda Europa. Sí. Esto es extremadamente peligroso y nosotros humildemente nos atrevemos a predecir que si esta guerra continúa antes de 2 meses, hay naciones diciendo: tengo que revisar porque primero el gobierno vamos a ser desplazados del poder, porque habrá que ver a quiénes se va a llevar la población con su voto, a los gobiernos que están apoyando esta situación. Sí. Ingeniero, en cuanto a los gasoductos, Sí. En cuanto a los gasoductos que usted estaba mencionando, como usted bien sabe, hay otro gasoducto, el Nord Stream 2, que lo vetó Alemania, el canciller Olaf Scholz, porque entendía que Putin estaba violando el derecho internacional. Entonces, ese gasoducto fue saboteado, recuerden, allá en el Mar Báltico. Sí, pero ese Sin embargo, el número 1 no fue saboteado, es lo que usted dice. Sí, pero, es el que suministra gas. Sí, pero no, y hay la siguiente leyenda. El número 1, que es el Nord Stream 1, Sí. que está en operación desde 2012, Sí. que costó casi 10.000 millones, es de empresas alemanas y de empresas rusas. Sí. Todo el capital lo pusieron ellos. Pero el Nord Stream 2 es más aún, más evidente la alianza ruso-alemana, porque saben quién es el presidente de la empresa Nord Stream 2. Es Schröder, Sí. que fue el canciller anterior a Angela Merkel, del Partido Socialista, el mismo partido que está en el poder ahora. Sí. Y por eso era que Stolk, ¿cómo que se llama? Olaf Scholz. Scholz, sí. No quería aliarse porque parte de los varones de su partido son socios de Putin. Entonces estaba pendiente porque este gasoducto está listo para entrar en operación. Va a tener un 22% más de capacidad de flujo, pero las mismas condiciones termodinámicas, las mismas condiciones, va a operar a 1448 psi de presión para impulsar el gas. Y este gasoducto está apenas unos 2 kilómetros en algunos sitios del anterior. Sí. Estaba pendiente de certificación y fue esa certificación la que, por presión primero de Trump, pero que esa presión también la tenía el propio presidente Barack Obama, varias veces dijo: es inconcebible que Alemania esté apostando tanto y poniendo su confianza en manos de los rusos, lo dijo varias veces. Sí. Entonces ese ha sido saboteado, pero hay 2 gasoductos más que atraviesan a través de Bielorrusia, y ahí es que se completan 7 gasoductos que están a través de Ucrania, 2 a través de Bielorrusia, y estos 2 son los 11 gasoductos que fluyen gas natural, no gas natural licuado como el que viene acá. Es el mismo gas, pero en condiciones físicas distintas. Y eso es bueno explicarlo, porque la gente que no es experta en esto no tiene por qué saberlo. Gasoductos hay en todos los continentes. Hay gasoductos desde Alaska que cruzan Canadá, cruzan Estados Unidos y cruzan hasta México. Hay gasoductos desde Bolivia para Argentina, para Brasil. Hay gasoductos de Argentina para Chile. Hay gasoductos, bueno, está el mundo lleno de gasoductos, y Europa tiene tanto, y Asia gasoductos, cientos de miles, 400, 600 mil kilómetros de gasoducto puede tener el mundo. Pero el gas que fluye por ahí es gas que se saca del subsuelo, va a las plantas de limpieza, y cuando el gas natural es básicamente metano, 99% metano. Así es. Y ese gas
fluye pero en forma gaseosa. Ese mismo gas natural, que es el mismo que viene aquí en su composición química, pero distinto en su apariencia física, porque el que viene aquí viene en barco, no viene en gasoducto, porque somos una isla y estamos despegados a distancia de los próximos gasoductos, a miles de kilómetros. Entonces ese gas, tiene que ser licuado, metido en barco, y entonces el gas licuado que viene aquí, un galón de ese gas licuado que viene aquí, tiene 600 galones de aquel gas que fluye por los gasoductos, porque se cogen 600 galones de gas en forma de gas y se comprimen para hacer uno de gas natural líquido. En estos 2 minutos, ¿qué le aconsejaría al gobierno dominicano, al presidente de la República, en torno a esta situación? Porque, como usted ha puesto acá y como entendemos, es una situación muy grave. O sea, nosotros no sabemos sobre la guerra. Mire, yo en esto de la guerra, como queda tan poco tiempo, yo sería muy prudente. ¿Por qué? Porque si la guerra escala y llegara siquiera amenazar con lanzar realmente una ojiva nuclear, con la primera que fuera, el mundo entraría en pánico. Las cadenas de suministro empezarían a entorpecerse y a hacerse muy lentas. Esto provocaría retraso en la llegada de barcos y se interrumpiría, alteraría la producción de las industrias, del agro, de todas las actividades. La comida encarecería, por lo menos la comida importada, y la importada también encarecería, aunque más lento, porque los insumos también vienen de fuera. Por otra parte, se perderían muchos empleos, se dispararía en sentido general la inflación, los préstamos serían difíciles de conseguir, aumentarían los precios de los combustibles y todo esto traería entonces un disparo en el costo de la energía, de los precios del transporte, y este cuadro es de tal magnitud que no se sabe qué nivel de desesperación pudiera ocurrir, no solo en este país. Fíjese que tan solo con la pandemia y luego con el inicio de la guerra, una guerra que fue casi un paseo, respetando las vidas perdidas, porque si en un año dice 200.000 soldados de ambos lados combatiendo, el propio Zelensky dice que apenas han muerto unos 16.000 personas, pues allí guerra cruenta no hay. Lo que hay es una guerra, y como un solo muerto es demasiado, es una guerra lamentable. Sí. Pero si esto se recrudece agriamente, y si se llega a la cercanía del temor a un escalamiento, y más en el orden nuclear, a lo que el mundo le tiene pánico, porque 10 bombas lanzadas del tamaño que fuere provocaría la situación más horrorosa y lamentable en la humanidad. De manera que yo sería prudente y me movería en los ámbitos de las Naciones Unidas, de todos los ámbitos internacionales, casi exigiendo la paz, el cese de la violencia, el cese de esta guerra que no tiene sentido para nadie, solo para las mentes imperiales. Eso es así. Bueno, nosotros desde este espacio, agradecidos, como siempre he dicho, extender un programa con el ingeniero Luquer, que primero, aparte del amplio campo de conocimiento que nos da, es algo que el tiempo aquí no nos da. Necesitaríamos un programa de 5 horas, que es para poder llegar a esa parte de conocimiento que nos da, pero nosotros deseándole desde aquí un feliz resto del día y que sigan en sintonía con nosotros aquí en Multimedia Su Mundo,
y nos vemos el próximo sábado en este su espacio Ciencia y Más, cuando el reloj marque las 8. Hasta el próximo sábado.